El cielo estaba enfermo, no había otra forma de describirlo. Las nubes colgaban bajas sobre los tejados de San Miguel de Allende como sábanas húmedas y sombrías, y el aire traía el olor metálico de la electricidad a punto de partir el mundo en dos. Las primeras gotas cayeron pesadas como piedras, manchando la tierra seca, las paredes color óxido y las plantas del pequeño jardín de Teresa. Cuando el viento aulló por primera vez, ella ya lo sabía, no era una tormenta común. Dentro de la casa, el tiempo parecía resistirse al siglo. Las gruesas paredes de adobe, los muebles de madera oscura y la antigua máquina de coser, herencia de su abuela, convertían el espacio en un relicario de otra época. Teresa se sentía parte de ese silencio denso, como si con el tiempo se hubiera convertido en una pieza más del escenario de la casa. Cosía en silencio, como siempre hacía por la noche, mientras los relámpagos surcaban el cielo más allá de la ventana y el olor a lluvia se colaba por la rendija mal cerrada de la puerta. Pero aquella noche algo rompió el ritual. Fue un ruido extraño, sordo, procedente del camino de tierra que pasaba frente a su casa. Un chasquido seco, seguido de algo que parecía, no estaba segura, un gemido. Teresa dudó. Sus ojos, ya cansados de las agujas y los trapos, buscaron la ventana, donde un relámpago iluminó por un segundo la silueta de algo caído en el arcén. Una figura oscura, inmóvil, contra el barro rojo empapado. Se calzó rápidamente las botas, cogió una linterna oxidada y con una manta de lana sobre los hombros empujó la puerta. El viento la empujó hacia atrás con violencia. El agua fría le cortó la cara como una navaja. Aún así, cruzó el camino con pasos firmes. El cuerpo yacía medio cubierto de barro, con la cara hacia el suelo. Un hombre, piel quemada por el sol, pelo rapado, las manos en una posición extraña, como si aún sostuvieran un arma invisible. Teresa se arrodilló a su lado y su corazón se aceleró al ver la sangre seca alrededor del cuello y un corte mal cerrado en el costado del tórax, como si hubiera sido hecho a toda prisa. Acercó el oído a su pecho. Respiraba, débilmente, pero respiraba. Sin pensarlo mucho, lo agarró por los hombros y comenzó a arrastrarlo a trompicones hasta la puerta de la casa. Cada metro era una batalla contra el peso, el barro y su propio miedo. Cuando logró meterlo dentro, lo tumbó en el sofá y corrió a la cocina. Agua hirviendo, gasas, alcohol, toallas limpias. Todo era improvisado. Las manos de Teresa temblaban, pero ya había hecho esto antes, cuando cuidó a su padre en los últimos meses de cáncer, cuando ayudó a las mujeres del pueblo a dar a luz sin médicos cerca. Era un dolor familiar. Sabía cómo moverse. El hombre abrió los ojos por un segundo, marrones, profundos, con la mirada de quien ya no confía en nada. Intentó moverse, pero ella le presionó el hombro con firmeza. «No hables», le dijo en un susurro casi maternal. «Aquí estás a salvo». No le preguntó su nombre. No en ese momento. Mientras lo limpiaba, vio los tatuajes, un águila en el dorso de la mano, números y letras en el antebrazo, palabras en inglés. Soldado o exsoldado, quizás estadounidense, quizás mexicano-estadounidense, pero eso no importaba ahora. La tormenta rugía afuera, las ventanas temblaban como huesos bajo tensión. Dentro de la casa, el tiempo se suspendió entre truenos y respiraciones entrecortadas. Teresa se dio cuenta de que la ropa del hombre estaba empapada y, con respeto, comenzó a quitársela, doblando todo con el cuidado de quien maneja reliquias. Cuando le quitó la pesada chaqueta, un papel cayó del bolsillo interior, casi imperceptible en el suelo húmedo. Lo recogió. Era una nota, sucia, doblada, con la tinta medio borrada por la humedad. Solo 3 palabras. «No me busquéis». Teresa lo leyó, lo releyó y se le encogió el corazón. ¿Quién era él? ¿De quién huía? ¿Por qué había elegido precisamente esa carretera, esa noche, en ese punto casi invisible en el mapa?
En la mesa del salón, la máquina de coser seguía encendida, la tela cortada por la mitad, una blusa infantil que no terminaría esa noche. Afuera, la tormenta parecía amainar, pero dentro de ella algo se había despertado definitivamente. Sin saberlo, Teresa acababa de abrir la puerta no solo a un extraño, sino a una parte dormida de sí misma, la que aún quería salvar a alguien, la que tal vez aún podía ser salvada. El día siguiente amaneció como si el mundo hubiera contenido la respiración. Después de la tormenta, el pueblo parecía lavado, vaciado de ruidos. La tierra, aún húmeda, exhalaba un olor denso a barro y raíces. Teresa se despertó antes del sol, como todas las mañanas desde que el silencio se había convertido en su única compañía. Pero ese día había algo nuevo en el aire. Un cuerpo extraño, un peso en el sofá del salón y un pedazo del pasado que no era suyo, pero que ahora también lo era. Encontró al hombre aún dormido, con el rostro arrugado como cuero viejo, el pecho subiendo y bajando lentamente. La respiración era más firme que la noche anterior. La fiebre parecía haber remitido. Aún así, su expresión mantenía esa rigidez de quien duerme en alerta, como un perro de guerra que solo descansa porque el dolor le obliga. Teresa puso agua a hervir, cortó trozos de papaya madura con limón y sal, un gesto automático, como si cocinar para un desconocido herido fuera parte de alguna antigua misión familiar. De hecho, había algo reconfortante en la repetición. Desde que su hija había desaparecido, se aferraba a rituales sencillos, como quien sostiene un rosario entre los dedos. Cuando volvió a la sala, el hombre estaba despierto. Tenía los ojos abiertos, vagos, fijos en el techo de vigas de madera. No se movió al verla, no dijo nada. Ella puso la bandeja a su lado y habló sin rodeos, con voz firme, pero sin agresividad. «Está en mi casa. Lo traje de la carretera anoche. Estaba sangrando. Podría haber muerto allí, en el barro». Él no respondió. Solo movió los ojos en su dirección, como si sopesara la verdad de aquellas palabras. «No soy de la policía», continuó ella, «y tampoco quiero saber qué ha hecho. Pero si está huyendo de algo», hizo una pausa. «Ha elegido un lugar demasiado pequeño para esconderse». Hubo un largo silencio. Luego, él respiró hondo, carraspeó e intentó sentarse. El dolor le hizo gemir. Teresa lo apoyó con una almohada sin decir nada. Finalmente habló, con voz baja y ronca, como si tragara piedras. «Julián, me llamo Julián». Ella asintió, sin sorpresa, como si ya lo supiera. Como si el nombre fuera solo la formalidad necesaria para el vínculo que, de alguna manera, ya estaba en marcha. «Yo soy Teresa». Él observó el interior de la casa. Los detalles de la estantería con libros polvorientos, los cuadros de santos en las paredes, la máquina de coser parada con una tela azul claro bajo la aguja. Había una calma en aquella casa que le inquietaba, una calma que no había conocido en años. «No deberías haberme traído aquí», dijo él, por fin. «Quizá no», respondió ella, «pero te traje, y ahora estás aquí». Teresa se dio cuenta de lo mucho que él evitaba el contacto. Julián mantenía la mirada fija en algún punto de la pared, en sus manos, en el suelo, nunca en los ojos, como si se estuviera escondiendo incluso de sí mismo. Su cuerpo lo decía todo: hombros rígidos, respiración contenida, músculos preparados para huir. Durante los 2 días siguientes, el hombre apenas habló. Dormía mucho, con el cuerpo oscilando entre sudores fríos y escalofríos. Por la noche gritaba, no palabras completas, sino fragmentos, sonidos entrecortados. Teresa no entraba en la habitación en esos momentos. Se quedaba en la cocina, escuchando desde lejos. Una vez oyó un nombre entre los gemidos. «Marta». No, Marta. Siempre era el mismo. Gritado con dolor. A la mañana del tercer día, entró con un vaso de agua fresca y lo encontró sentado al borde de la cama, mirando por la ventana. La luz dorada de la mañana atravesaba las finas cortinas
iluminando el polvo en el aire. Parecía menos pálido. ¿Sabe dónde está?, le preguntó ella. Él asintió. San Miguel. Por el acento, señor. Ella sonrió, una sonrisa breve pero sincera. Así es. Tuviste suerte de desmayarte delante de la casa correcta. Otros habrían llamado a la policía. No he matado a nadie, si es eso lo que estás pensando. Teresa se sentó en la silla junto a la cama. Cogió una caja de medicamentos y comenzó a aplicar pomada sobre los puntos del corte en el pecho de él. Su mano era firme, delicada. Ya no había miedo en sus gestos. Él la observó y por primera vez dejó que su mirada se demorara un poco más en su rostro. «Has perdido a alguien», dijo él, sin que ella le hubiera contado nada. Ella no respondió de inmediato. Bajó la mirada y siguió vendándolo. Luego levantó la cabeza y dijo con sencillez: «Aquí todos hemos perdido a alguien. Es el precio de vivir mucho tiempo en el mismo lugar». Se quedaron en silencio. La verdad entre ellos era ahora como el aroma del café recién hecho, discreta, pero presente. Julián no necesitaba saberlo todo todavía. Teresa tampoco necesitaba entenderlo todo de inmediato. Pero algo se había establecido allí, una presencia mutua, una tregua silenciosa entre dos extraños marcados por la ausencia. Afuera, el sol ya secaba la tierra. Los pájaros cantaban entre los cables eléctricos y un niño corría por la calle con una cometa de papel atada al muñón. Julián observó la escena con extrañeza, como si el mundo sencillo fuera un idioma olvidado. En la estantería del salón, una vela encendida ante una imagen de Santa Rosa de Lima parecía observarlo todo en secreto. Teresa volvió a la cocina. En el bolsillo de su delantal aún llevaba la nota arrugada. «No me busquéis». Las palabras parecían escritas para el mundo, pero ahora sentía que era su obligación leer entre líneas. ¿Quién era Marta? ¿De qué huía Julián? ¿Y por qué ella, entre tantos, era quien debía encontrarlo? El tiempo lo diría. Y ella, que ya no esperaba nada de la vida, sentía, aunque con miedo, que algo estaba a punto de cambiar. Las semanas siguientes pasaron como el agua entre los dedos, lentas, casi silenciosas, pero cargadas con algo imposible de detener. Julián permanecía en la casa, recuperándose lentamente, y Teresa se acostumbraba a su presencia como alguien que aprende a caminar en un pasillo oscuro. Con cautela, pero sin retroceder. No intercambiaban muchas palabras, pero poco a poco su lenguaje se fue moldeando por otros caminos, por la forma en que ella dejaba una manta limpia al pie de la cama antes de que refrescara la noche, por la forma en que él lavaba los platos a pesar de que aún le dolía el hombro, por el silencio que compartían cuando el dolor parecía acechar en los rincones de la casa. San Miguel, sin embargo, no era un lugar donde alguien pudiera esconderse por mucho tiempo. Era una ciudad de calles estrechas y corazones aún más estrechos, donde las ventanas siempre se abren con más curiosidad que viento. Y pronto comenzaron las preguntas. La primera vino de doña Chela, la vecina de 90 años con ojos afilados como cuchillas. Y ese hombre, Tere, nunca lo había visto por aquí. Es pariente. Teresa sonrió, secándose las manos en el delantal. Primo de León. Ha venido a recuperarse de una operación. La mentira salió con naturalidad. Una frase reciclada de tiempos antiguos, utilizada por otras mujeres en situaciones similares, cuando era necesario proteger a alguien sin saber exactamente por qué. La explicación se extendió, repetida en murmullos y cuchicheos, en las colas del mercado, en los puestos de tamales, en la iglesia los domingos. Pero con el tiempo, la curiosidad se apagó, y Julián se convirtió en parte invisible de la casa. Durante el día, ayudaba en lo que podía. Podaba el jardín, limpiaba el cobertizo donde Teresa guardaba telas y cajas de recuerdos, cortaba leña. Por la noche, se quedaba en la sala, mirando el fuego de la chimenea con los ojos de alguien que buscaba allí algo que nunca volvería.
Teresa lo observaba cuando él no se daba cuenta, y cuanto más lo observaba, más reconocía en él un tipo de dolor que solo quien ha vivido el colapso entiende: la culpa. No cualquier culpa, sino aquella que corroe sin hacer ruido, que impide dormir, que destruye el sabor de la comida, que arranca la fe del pecho. Ella lo conocía bien. Una tarde, mientras buscaba una tela en el cobertizo trasero, Teresa tropezó con una caja de madera olvidada bajo una manta bordada. Cuando la abrió, le ardieron los ojos. Era la caja donde había guardado las pertenencias de su hija, un cuaderno de tapa azul, garabateado con poemas infantiles, una cinta amarilla, la que la niña llevaba en el pelo el día que se marchó de casa y nunca volvió. Y, entre otros pequeños recuerdos, una fotografía. La niña delante de la fuente central de la ciudad, sonriendo, con un vestido blanco y los pies descalzos. El cristal del marco estaba agrietado, como si el tiempo hubiera dejado allí su firma de luto. Teresa apretó la foto contra su pecho. Ya habían pasado 12 años. Aún así, recordaba el olor de su hija, su voz cantando las viejas canciones de Violeta Parra, las risas que resonaban en la casa como campanas de plata. ¿Cuántos años tenía?, preguntó Julián de repente, parado en la puerta del galpón. Teresa se asustó. Se secó los ojos rápidamente y respondió en voz baja como quien habla con un fantasma. 15. Julián entró lentamente, se quitó el sombrero y se acercó. Sus ojos se posaron en la fotografía. Se quedó en silencio durante unos largos segundos. Luego, la voz salió de él como si algo se hubiera roto por dentro. Yo creo que ya he visto ese rostro. Teresa lo miró, inmóvil. ¿Cómo? En 2013, en el norte, una misión cerca de Monterrey. Un barrio invadido, confusión con narcotraficantes, disparos y civiles en medio. Recuerdo una casa alcanzada. Ella estaba allí, por unos segundos. Luego desapareció. El corazón de Teresa latía como un tambor. ¿Estás seguro? Julián no respondió de inmediato, pero su mirada era la de alguien que no quería recordar y, al mismo tiempo, sabía que ya era demasiado tarde para olvidar. Solo la vi por un instante. No sé cómo se llama. No sabía que era una niña desaparecida. Después de esa misión, todo se derrumbó. Muchos soldados desertaron. Yo fui uno de ellos. El silencio entre ellos fue pesado, tenso. El dolor, hasta entonces silencioso, ahora tenía nombre y dirección. Estabas en el lado equivocado del arma, susurró Teresa, y pagué el precio. Todavía lo estoy pagando. Quería gritar, quería golpearlo. Quería preguntarle cómo se atrevía a refugiarse allí, bajo el mismo techo que la madre de la niña a la que quizá él había ayudado a desaparecer. Pero no dijo nada, solo apartó la cara, se mordió los labios y salió del cobertizo con pasos pesados, llevando consigo la fotografía como una prueba condenatoria. Esa noche, Julián no cenó. Se quedó fuera, sentado en el porche, fumando un cigarrillo aplastado. Miró al cielo sin estrellas, como si allí estuvieran las respuestas que nunca supo dar. Teresa, dentro, se sentó frente a la máquina de coser, pero no cosió. Se quedó allí, con las manos en el regazo, escuchando el sonido del mundo exterior. Y en el fondo se formaba una pregunta amarga e inevitable. ¿Y si la única persona que sabía la verdad sobre su hija era precisamente a quien ella había salvado de la muerte? Las casas de San Miguel dormían, pero en aquella casa 2 almas se despertaban, una al borde del perdón, otra al borde de la confesión. En la sala principal de la casa, bajo la penumbra dorada de una lámpara con una pantalla de tela, la máquina de escribir descansaba como un altar olvidado. Era una Olivetti Lettera 32, herencia del padre de Teresa, un profesor de literatura que pasaba las noches escribiendo poemas y cartas para nadie. Desde su muerte, Teresa había conservado la máquina allí como un relicario polvoriento, sin atreverse nunca a tocar sus teclas.
La última vez que había oído su sonido metálico fue el día en que escribió la carta denunciando la desaparición de su hija, una carta que nunca fue respondida. Esa noche, el sonido resurgió. Era madrugada. La casa dormía. La lluvia fina había vuelto a caer, como si el cielo se derrumbara en suaves sollozos sobre el techo de barro. Teresa se despertó con el ruido rítmico de las teclas al ser pulsadas, como un corazón que late con urgencia. Se levantó en silencio, con los pies descalzos pisando el frío suelo de baldosas antiguas. Al cruzar el pasillo, vio a Julián sentado a la mesa de espaldas, con la luz amarillenta proyectando su larga sombra en la pared. Con cada golpe de la máquina parecía desprenderse un pedazo de él, los hombros encorvados, los ojos fijos en el papel, los dedos temblorosos entre una frase y otra. Ella se quedó parada en la puerta unos segundos, observando. No dijo nada. «Necesitaba escribir», dijo él sin volverse, «porque si no escribo, lo olvido, y si lo olvido, es como si lo hubiera matado de nuevo». Teresa entró lentamente. Se sentó en el sillón de al lado. El ruido de las teclas cesó. Julián sacó el papel de la máquina, lo dobló con cuidado y lo dejó sobre la mesa, junto con otros ya escritos. «¿Son registros?», preguntó ella. «Son confesiones». Hubo un largo silencio. Solo el sonido de la lluvia llenaba el vacío. «Un día, en una misión en el norte», comenzó él con voz baja pero firme, «recibimos órdenes de invadir una zona donde supuestamente había un escondite de traficantes. La denuncia era débil, mal investigada, pero fuimos de todos modos. Era el final de la tarde. Había nubes pesadas en el cielo como hoy. Entramos disparando. No hubo tiempo de distinguir quién era quién. Había mujeres, niños, y entre ellos cerró los ojos por un instante, tratando de expulsar la imagen. Una niña apareció entre los escombros. Me miró. Los ojos eran los mismos de la foto. Fue cuestión de segundos. Un disparo estalló cerca. Cuando volví a mirar, ya no estaba allí. La casa estaba en llamas. La busqué. Lo juro por Dios, la busqué, pero todo se derrumbaba. Teresa escuchó sin interrumpir. Las manos cruzadas sobre el regazo, el rostro vuelto hacia él, con una expresión que mezclaba rabia contenida, dolor y algo que no quería nombrar. Después de esa misión, todo cambió. Algunos compañeros empezaron a cuestionar las órdenes. La tropa fue desmantelada. Muchos desaparecieron. Yo me escondí, me alejé de todo, pero nunca dejé de recordar sus ojos. Solo hoy sé su nombre, Camila. Teresa se estremeció. «Tuviste a mi hija en los últimos minutos de su vida», dijo ella sin lágrimas, sin escándalo, solo su voz cortante como vidrio mojado. «Y huiste. Mientras yo la buscaba en comisarías, fosas, refugios, tú escribías cartas para perdonarte. No huí de ti, huí de mí mismo. Eso no cambia nada». «Lo sé». El papel recién mecanografiado estaba sobre la mesa. Teresa lo cogió con manos temblorosas. Comenzó a leer en silencio. El texto no era solo una confesión militar, era un testamento emocional. Describía con detalle la misión, los errores de la cadena de mando, los cadáveres civiles encontrados. Hablaba de arrepentimiento, de la incapacidad de borrar la memoria, de la cobardía de no haber enfrentado antes su propio silencio. Y al final, una frase escrita como si fuera la última de todas. «Si esta carta llega a quien debe llegar, tal vez alguna madre pueda enterrar a su hija con dignidad». Teresa terminó de leer. Dobló el papel. Se puso de pie. «¿Vas a entregar esto?» Julián asintió. «A un antiguo sargento que ahora vive en Oaxaca. Él también se arrepiente, tiene contactos en la fiscalía. Es peligroso, pero es hora». Ella se quedó en silencio durante unos segundos. Luego lo miró con ojos viejos, heridos, pero no vacíos. «No estoy lista para perdonar. Yo tampoco. Pero te irás de aquí llevándote esto», dijo ella, señalando los papeles. «Y te asegurarás de que lleguen a donde deben llegar.
aunque te cueste lo que te queda de vida. Es lo que he venido a hacer, solo que no lo sabía. Ella asintió. La lluvia había cesado, y por primera vez en años el silencio en la casa no era sofocante. Era una pausa, un respiro, una señal de que algo había comenzado a moverse, aunque fuera entre los escombros. A la mañana siguiente, Teresa prepararía una bolsa con comida, medicinas y una nota sencilla. Julián se marcharía sin promesas, pero dejaría atrás no solo el peso de las páginas mecanografiadas, sino también el eco del nombre que nunca olvidó, Camila, ahora pronunciado por fin en voz alta, ante quien más necesitaba oírlo. Y sobre la vieja máquina Olivetti, Teresa dejaría una flor seca, un símbolo de lo que muere y también de lo que resiste. La casa volvió a quedar en silencio tras la partida de Julián. No era el silencio cálido y resignado de los días anteriores, sino uno diferente, como el vacío que queda después de que un animal herido es liberado en el bosque. Teresa lo sentía en cada pared, en cada objeto doméstico que volvía a ocupar su lugar exacto. Los platos, antes lavados por manos compartidas, ahora se secaban solos en el fregadero. La vieja radio de la cocina, que Julián encendía por las tardes a bajo volumen para escuchar tangos argentinos, ahora permanecía apagada, como en señal de luto. En la sala, la Olivetti descansaba con las teclas gastadas mirando hacia la ventana. Sobre ella, los papeles que no se habían llevado. Copias de los informes, algunos borradores, fragmentos mecanografiados de recuerdos que Julián no se había atrevido a destruir. Teresa los leyó como quien abre cartas enviadas desde el infierno, no con curiosidad, sino con un respeto doloroso, casi religioso. Y fue entre esos papeles donde encontró la pista que lo cambiaría todo. Un párrafo que mencionaba a una niña capturada por traficantes y llevada a un lugar cercano a Zacatecas, incluso antes de la misión fatal en el norte. Julián no estaba seguro, pero decía haber oído, en la confesión de un soldado, que algunas chicas jóvenes eran entregadas a intermediarios. Teresa sintió que se le revolvió el estómago. Camila podría haber sobrevivido ese día, podría haber sido secuestrada. No durmió en toda la noche. Rebuscó en cajas, carpetas viejas, recortes de periódico que había guardado a lo largo de los años. Volvió a coger la fotografía de su hija, la única que quedaba tras un incendio accidental en la habitación de Camila años atrás. El marco de madera estaba agrietado, el cristal roto en un punto que atravesaba diagonalmente el rostro de la niña. Teresa lo había pegado, pero la grieta seguía ahí, como una cicatriz de un tiempo imposible de borrar. Cuando levantó la fotografía a la altura de la luz de la mañana, sus ojos percibieron un detalle que antes se le había escapado. En la esquina inferior, donde el vestido blanco de Camila se encontraba con las piedras de la plaza, había una sombra alargada, una silueta, de alguien que también estaba en la escena, un hombre, con gorra, con algo colgando del cuello, tal vez un collar o una cadena militar. La imagen era sutil, casi imperceptible, pero ahora, al mirarla, Teresa lo sabía. No era un transeúnte cualquiera. Había algo intencionado en esa presencia, una observación desde la distancia. Llevó la fotografía al estante donde guardaba una vieja lupa de su padre. La apoyó sobre la mesa. Tomó la lupa con manos firmes y observó el detalle ampliado, la cadena, la postura, la sombra proyectada. Y entonces el impacto. Esa silueta no era Julián, pero había algo familiar, la anchura de los hombros, la curvatura de la columna. Y entonces un fragmento de lo que había leído en uno de sus papeles volvió como un susurro cortante. El teniente Morales solía observar antes de actuar. Siempre enviaba a alguien por delante. Le gustaba elegir. Teresa cogió el borrador donde Julián describía a Morales. Un comandante calculador, de modales educados y mirada gélida. Un hombre que ahora vivía recluido en Guadalajara,
protegido por el silencio y las conveniencias. Julián mencionaba que tenía conexión directa con las redes de tráfico de niñas y civiles desechables en zonas de conflicto. Era el nombre que nadie se atrevía a mencionar. Salió de casa aquella tarde con la fotografía en el bolso. Tomó un autobús hasta el centro de la ciudad y se dirigió a la antigua sede de la Fiscalía Regional, ahora convertida en un edificio municipal de salud. Pero allí nadie podía ayudarla. El caso estaba archivado. Todo lo que había sobre Camila era un informe sumario, sin nombres, sin investigaciones. Teresa sintió que se le cerraba la garganta. Por un instante pensó en rendirse, pero al salir del edificio se encontró por casualidad con una mujer que le sonrió. Era joven, de ojos marcados, y llevaba una camiseta con la inscripción «Hijas que no volvieron, madres que no se rinden». Teresa se detuvo. «¿Dónde conseguiste esa camiseta?». La mujer la miró, seria. «Formo parte del colectivo Raíz y Memoria. Buscamos a personas desaparecidas. ¿Has perdido a alguien?». Teresa sacó la fotografía del bolso. Se la entregó con manos temblorosas. «Mi hija, Camila, desde 2013». La mujer analizó la imagen y luego miró a Teresa con una expresión que no era de pena, sino de alianza. «Conozco a alguien que puede ayudarte, pero va a doler». «El dolor ya me conoce desde hace demasiado tiempo», respondió Teresa. «Ahora quiero que sirva para algo». Esa noche, de vuelta en casa, Teresa se sentó frente a la máquina de escribir. Por primera vez en 12 años, puso una hoja nueva en la Olivetti. Tecleó lentamente, palabras duras, pero limpias, relato por relato, fecha por fecha, nombre por nombre. Camila por fin tendría una historia que no fuera solo de desaparición. Y Teresa, sin saber cómo, comenzaba a tejer un nuevo tejido, hecho de memoria, denuncia y la primera costura de un duelo que por fin quería dejar de ser silencio. El sol salía con dificultad ese día, escondido detrás de una espesa capa de nubes grisáceas. La luz se esparcía débilmente por las calles empedradas de San Miguel, como si el cielo mismo estuviera cansado de ser testigo de tanto silencio, tanta ausencia. Teresa se despertó con el peso del pasado sobre el pecho. Ya no soñaba con Camila, ni siquiera con la niña de la infancia, de voz suave y pies descalzos por la cocina. Lo que la despertaba ahora era otro tipo de llamada, la necesidad de enfrentarse a lo que había pasado demasiado tiempo escondido bajo la alfombra de la supervivencia. El nombre de Morales, la silueta en la fotografía, los relatos de Julián. Cada pieza del rompecabezas volvía a la superficie, formando un retrato sucio y brutal de un país que nunca supo proteger a sus inocentes. Esa mañana, mientras preparaba el café, oyó pasos en el jardín. El sonido era inconfundible. 2 pasos lentos, un arrastrar de botas, una pausa. Teresa lo supo antes de verlo. Había vuelto. Julián apareció en la puerta, sucio por el camino, sin afeitar, con los ojos hundidos por el insomnio. Pero había algo diferente en él, un peso que, aunque todavía presente, parecía haber sido reposicionado, como si ahora supiera cómo llevarlo con más firmeza. «Lo entregué todo», dijo él sin esperar invitación. «Al sargento, a la comisión independiente. La copia se publicó en un dossier colectivo. Ya está circulando entre bastidores. El nombre de Morales aparece destacado. Intentarán silenciarlo, claro, pero ahora no es solo mi silencio lo que pesa». Teresa no dijo nada. Solo puso una taza de café sobre la mesa. Él entendió el gesto. Podía pasar. Se sentaron frente a frente, como soldados cansados de una guerra que ya no exigía armas, sino verdades. «¿Por qué has vuelto?», preguntó ella, mirándolo a los ojos por primera vez desde que él se marchó. «Porque necesitaba verlo, saber si aún cabía en mí pedir lo que tal vez sea imposible». Ella respiró hondo. «¿El perdón?». Él asintió. «No he venido en busca de absolución. Sé lo que hice.
o lo que dejé de hacer, pero no puedo seguir cargando con esta historia si sigue siendo solo mía. Teresa permaneció inmóvil, con la mirada fija en el humo que se elevaba de la taza. A veces todavía sueño con ella, dijo bajando la voz, pero no con la niña Camila. Sueño con en quién se habría convertido, con el rostro que nunca vi crecer. ¿Sabes lo que es eso? Él negó con la cabeza. Es como intentar recordar un perfume que solo has olido una vez en la vida, y el resto del tiempo es solo ausencia. Se hizo el silencio entre ellos. Julián bajó la mirada. Sacó algo del bolsillo. Era una pequeña cadena de plata. Encontré esto en la casa abandonada de la misión, entre los escombros. No me atreví a tirarlo. Pensé que podría ser suyo. Teresa tomó el objeto con manos temblorosas. Lo reconoció de inmediato. Era la cadena que le había regalado a su hija en su 12º cumpleaños. Un colgante en forma de estrella con la inscripción «Mi luz». Lloró, por primera vez delante de él, pero no lloró con rabia. Lloró con el tipo de dolor que ya no busca culpables, solo testigos. «El perdón no vive aquí», dijo ella con la voz entrecortada. «Todavía no, pero quizá algún día se mude». Julián asintió, tragando saliva. No pidió nada más. Se levantó para marcharse. Pero Teresa, antes de que él cruzara la puerta, volvió a hablar. «Mi dolor no te lo puedes llevar, pero puedes hacer algo con el tuyo. Lo que quieras. Hay otras madres, otras hijas. Ve a buscarlas, cuéntales, escribe, denuncia. No desaparezcas como tantos otros». Se detuvo en la puerta. «¿Sigues cosiendo para las niñas del pueblo?», preguntó, volviéndose. «De vez en cuando el dolor me deja. Algún día, si me lo permites, puedo volver. No como huésped, sino como alguien que ayuda». Ella pensó durante unos segundos. «Si algún día este lugar es lo suficientemente ligero para ello, sabrás que puedes entrar sin llamar». Julián se marchó, sin promesas, sin lágrimas. Desde dentro, Teresa se quedó sentada frente a la Olivetti, con la cadena de su hija en las manos, el corazón en suspenso. No había victoria allí, pero había movimiento, y en el mundo en el que ella vivía, eso ya era casi un milagro. Delante de ella, el papel en blanco esperaba. Teresa lo sabía, aún quedaba mucho por decir, y ahora por fin estaba lista para empezar a contarlo. San Miguel despertaba con un silencio nuevo. No era el silencio pesado que precede al duelo, ni el de las madrugadas en que Teresa lloraba sola en la cocina. Era un silencio limpio, como el que queda después de la lluvia, cuando los árboles aún gotean y el olor a tierra mojada cubre las aceras como un manto de recuerdos vivos. Era por la mañana. La luz atravesaba las vidrieras de la iglesia del centro de la ciudad, dibujando patrones de colores en el suelo de piedra. La campana sonaba lentamente y las palomas parecían volar a cámara lenta, como si el tiempo, por fin, hubiera aprendido a respetar el ritmo del dolor de los que se quedaban. En el pequeño cementerio del barrio de Atotonilco se había clavado una lápida nueva en la tierra. Era sencilla, blanca, con el nombre Camila Ríos grabado en letras suaves. Debajo, una frase elegida por Teresa, mecanografiada en una cinta antigua y luego tallada allí por un artesano local. Donde hubo luz, no puede haber olvido. Donde hubo luz, no puede haber olvido. No había ataúd, no exactamente. Los restos mortales identificados por los exámenes forenses habían sido entregados a las madres del colectivo Raíz y Memoria, y una pequeña urna de cerámica con las cenizas de Camila descansaba ahora bajo tierra, junto a una cinta azul sujeta entre flores de papel. Alrededor de la tumba había pocas personas. 3 mujeres del colectivo, un sacerdote que prefirió no hablar, solo bendecir con un gesto, y Teresa, vestida de oscuro, con el rostro sin maquillaje, los ojos tranquilos como la superficie de un pozo profundo. No lloraba, ya no lo necesitaba. Durante años quiso encontrar a su hija viva. Después,
Quiso encontrar el cuerpo. Al final, lo entendió. Lo que buscaba era un lugar donde depositar el amor que seguía creciendo, incluso en su ausencia. Ahora, ese lugar existía, y eso era suficiente. Después de la ceremonia, Teresa regresó a casa a pie, pasando por las calles de piedras torcidas, donde cada puerta le parecía un espejo de su propia soledad. Pero ese día había una sensación nueva en su pecho, no de ligereza, sino de estabilidad, como si, por primera vez en mucho tiempo, supiera exactamente dónde pisaba. Al llegar, encendió una vela ante el altar casero, donde la imagen de Santa Rosa de Lima observaba en silencio, rodeada de flores secas y un rosario gastado. A su lado, colocó la fotografía de su hija y la cadena que Julián le había devuelto, no como reliquias, sino como ofrendas de una historia ahora completa, aunque trágica. Por la tarde sonó el timbre. Era una joven, morena, con el pelo recogido en un moño desordenado, una cicatriz en la mejilla izquierda y los ojos de quien ha visto demasiado. Llevaba una bolsa de telas en las manos. ¿Es usted Teresa Ríos? Me han dicho que cose vestidos para niñas. Teresa dudó. Miró la bolsa, luego a la joven. Sí, coso, respondió con voz clara. La joven sonrió. Estoy cuidando a 2 sobrinas. Vinieron conmigo desde Chihuahua. Hemos huido, bueno, de cosas. Lo han perdido todo. Una de ellas cumple años la semana que viene. Teresa abrió la puerta del todo. Pasa, veamos qué podemos hacer con estas telas. Mientras la chica entraba, la luz de la tarde inundaba la habitación. La Olivetti seguía sobre la mesa. Junto a ella, una nueva pila de hojas en blanco y encima un sobre con el nombre de Teresa escrito a mano. No había remitente. Lo reconoció. La letra era de Julián. Lo abrió con cuidado. Dentro había un solo papel. No puedo devolverte a tu hija, pero puedo transformar mi dolor en un puente. Gracias por no matarme con la mirada. Seguiré hablando, seguiré contando. Quizás algún día, al final del camino, me mires con otras palabras. Hasta entonces, sigo agradecido por haberme acogido. J. Teresa dobló el papel. Lo guardó en el cajón de la máquina. En el balcón, el viento volvía a soplar, pero esta vez sin urgencia. Solo tocaba las cortinas, como los dedos de alguien que ya no quiere huir. Al fondo, los niños reían en la calle, jugando con pompas de jabón, y una mujer silbaba una canción antigua, algo de Chabela Vargas tal vez. La tormenta, por fin, había pasado, y aunque no había paz completa, había tierra firme, y manos para coser lo que el tiempo había roto.